Muy buenas tardes, soy el doctor Francis Valdivia, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad tengo el agrado y el placer de poder darle la palabra a nuestro presidente de cuarto año, el doctor Claudio Yamil Vázquez, el cual va a dar el tema gota. Voy a comenzar hablando sobre gota, algunas definiciones, factores de riesgo, generalidades y cómo llegar al diagnóstico. Comenzamos. ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad, para entenderla, que en general que causa artritis. Esta enfermedad está desde la antigüedad conocida, si bien no se conocía exactamente por qué ocurría, sabemos que en personas de altos estratos económicos, es decir, los reyes, por ejemplo, que tenían alto consumo de vinos, carnes, de una dieta, digamos, exageradamente llena de excesos, tenían esta enfermedad, que por esa misma población se le llamó enfermedad de los reyes. Esta enfermedad lo que causaba es inflamación articular, es decir, artritis. Es una de las enfermedades que causa artritis, ¿no? Que causa, inflamaciones de articulaciones. ¿Por qué se produce? Porque hay una formación de cristales de ácido úrico, cristales que se producen en el cuerpo por acumulación de ácido úrico que se van a las articulaciones y a las partes blandas. Eh, para entender esto, vemos acá a la izquierda, estos son los cristales de ácido úrico vistos al microscopio. Imagínense que son como alfileritos, alfileres pequeños, y esta acumulación de cristal de ácido úrico va a ser lo que se va a depositar en los tejidos. La principal forma en que un paciente sentiría esta, esta acumulación de las agujitas en los tejidos, en las articulaciones, es como dolor articular. Esto va a generar, como vean a la derecha, inflamación recurrente de las articulaciones, que es lo más común. Quiere decir que el paciente tiene episodios recurrentes varias veces de dolor articular, ¿ya? Realmente las mismas articulaciones. Ahorita vamos a hablar cuáles son las que más se afectan. Ahora, ¿cómo se produce esta gota, no? Como ya había dicho, lo que hay es un exceso de ácido úrico, a lo que llamamos hiperuricemia. Esto genera el dolor articular. ¿Pero de dónde viene este ácido úrico? Normalmente es un producto de desecho que nuestro propio cuerpo lo va a producir luego de la ingesta de alimentos ricos en purina. ¿Cuáles estos son esos alimentos? Posteriormente lo voy a comentar. La idea es que comemos estos alimentos ricos en purina, los degradamos y se va a formar el ácido úrico y luego va a ser botado por el riñón. Se excreta por el riñón. Los alimentos ricos en purina, para resaltar, las carnes, los, el vino, la cerveza, también pescados, camarones y algunos productos que uno pensaría que son más, digamos, beneficiosos, como la soya, patés, lentejas. Ahora, esta enfermedad de la gota, tenemos dos tipos principales, primaria y secundaria. La gota primaria quiere decir que el paciente solo tiene gota. No hay ninguna otra enfermedad que esté haciendo que se produzca la gota. Simplemente solo tiene gota. ¿Por qué se da? Es idiopática. Idiopática quiere decir que no hay una causa clara. Simplemente nuestro cuerpo tiende a tener niveles de ácido úrico elevados más de lo que debería ser normal. Realmente está asociado o que no lo eliminamos por el riñón bien o que no o que se produce en exceso, ¿no? Esa es la gota primaria idiopática que tiene la mayoría de pacientes. Y la secundaria, como mencioné, tienen alguna otra enfermedad que va a hacer que aumenten los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Ahora, es importante entender que hay factores de riesgo para producir esta enfermedad y hay también enfermedades asociadas a la gota, que son como sus hermanos de la gota. Factores de riesgo no modificables, primero acá a la derecha. Dentro del factor de riesgo, la edad, el género, la raza que tienen las personas y algunas variantes de nuestro propio gen.
dentro de los factores de riesgo modificables, quiere decir que una persona puede cambiarlos si cambia su estilo de vida, los que ya hemos hablado, la ingesta o no ingesta de alcoholes, la ingesta o no ingesta de algún medicamento que altere este ácido úrico en nuestro cuerpo, la dieta en general, que el paciente sufra de alguna otra enfermedad como sufrir de los riñones, sufrir de la presión, sufrir diabetes y el llamado síndrome metabólico, ¿no? Que es la conjunción de obesidad con hipertensión, con diabetes, sobrepeso, obesidad. Esos factores van a hacer que tengas más riesgo de producir y que persista la gota en el cuerpo. El más importante sería qué tanto ácido úrico tenemos en el cuerpo. Normalmente más de 7 ya decimos que ya está elevado. Ahora, el ácido úrico elevado en el cuerpo es un factor de riesgo, sí, es un factor necesario para producir gota, sí, pero no es un factor suficiente. Quiere decir que puede haber pacientes, como cualquiera de nosotros, nos toma un examen y sale más de 7. Eso solamente quiere decir que tienes ácido úrico elevado en tu cuerpo. Nada más. Esto, para decir que sea algo asociado a alguna enfermedad, tiene que estar asociado a alguna sintomatología, alguna molestia, algún dolor. Si no, no significa nada. Ahora, como lo repito, es necesario pero no suficiente. Así que tenemos ácido úrico elevado y acá, como ven abajito, hay personas que incluso tienen, se ha visto que en personas con ácido úrico bien elevado, más de 10, menos de la mitad van a producir gota en los próximos 15 años. Así que aunque tengas muy elevado, no es que te va a dar. Igual te podría dar. Tienes más riesgo que te dé, pero no es suficiente para que te dé. Es importante esa parte. Después, en las comorbilidades, que es decir, las enfermedades que son hermanas de la gota, que siempre están asociadas o que siempre generan más riesgo para el manejo y digamos, la mejoría rápida del paciente, la enfermedad de los riñones, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico les había comentado, y enfermedad renal relacionada a gota. Hay que entender que estos cristales que nos atacan en el cuerpo cuando hay muchos y se acumulan, no solo va a atacar las articulaciones, que si bien es lo más frecuente que ataquen las articulaciones, puede atacar otros órganos, como el riñón. Así que puede ser que el riñón empeore la gota, o puede ser que la gota está dañando el riñón, o viceversa. ¿Cómo diagnosticamos la gota? Generalmente lo que tenemos que tener en nuestra mente es, tengo dolor, ¿de dónde es el dolor? Si el dolor es una articulación, quiere decir una zona donde el paciente sienta que hay huesos, para ponerlo de manera simple, si siente que es una zona de huesos, se mueve hueso con hueso, como en la mano, en las articulaciones, que es la unión entre hueso y hueso, si es un dolor ahí, podría ser gota, sí. Podría ser otras enfermedades que produzcan inflamación de las articulaciones. ¿Cómo nos podemos sospechar que es gota, ¿no? Porque la examinación se tiene que hacer en la consulta. Tenemos que tener un dolor de presentación aguda. Quiere decir que de un momento a otro me pongo muy mal. Me da mucho dolor. Es un dolor intenso, como una puñalada, con quemazón, como hincada en una de estas articulaciones. Y llega rápido a su pico máximo de intensidad. En menos de 12 horas ya estoy con mucho, mucho dolor. ¿Ya? Así se vería una articulación hinchada por gota. Esta localización es la zona más frecuente donde se dan los ataques de gota. Esta articulación, que sería del primer dedo del pie, es la más afectada. Y en general, donde más afecta esta enfermedad es en las extremidades inferiores. Pie, tobillo, rodilla, ¿no? Si bien puede afectar cualquier parte del cuerpo, pie, tobillo, rodilla sería lo más frecuente. En especial, primer dedo. Ahí donde sale el famoso juanete, en esa zona. Y la crisis, como son crisis, son momentos muy agudos de dolor, puede asociarse a fiebre, escalofríos, hasta desorientación en pacientes adultos mayores. Seguimos en
¿Cómo llegar al diagnóstico? Bueno, lo principal es ver que tengas inflamación en las articulaciones, ¿no? Lo bueno de esta enfermedad y al mismo tiempo lo malo es que generalmente se autolimita. Quiere decir que solito el paciente pasa los días y va pasando poco a poco el dolor, pero de manera, digamos, rápida en comparación con otras enfermedades que son más crónicas, que persiste, siempre estoy con dolor. En cambio, este paciente tiene mucho dolor unos días y luego ¡pop! Se curó, ya no tiene nada. Y así está meses, años, 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 pero el ácido úrico en el cuerpo sigue haciendo daño. Por eso muchos de estos pacientes con gota vienen muy tarde a consulta, van muy tarde a evaluación médica. ¿Por qué? Porque les pasa. Se compra una pastilla en la farmacia, no sabe qué tomó, pero mejoró y calmó. Y luego estaba como si nada. Eso es lo malo y lo bueno a la vez. Ya, tenemos un episodio de dolor. Pasa el dolor, te curas espontáneamente, por así decirlo. Es la resolución. Y luego, ¿qué pasa? Estás entre episodio de ataque de gota y no ataque. Estás así, en un periodo intermedio. ¿Qué pasa cuando este círculo, esta vía, se repite varias veces? Cuando ya hay inflamación crónica y la gota, obviamente si no es tratada, va a seguir en el cuerpo, generamos una inflamación crónica de las articulaciones. Si bien el paciente no lo va a sentir todo el tiempo el dolor, sigue habiendo esta inflamación, que poco a poco va dañando nuestras articulaciones. Esto es lo que se generaría, en este caso sería la gota tofacia. Los tofos, que son acumulaciones, esos cristalitos chiquitos que están en articulaciones, que obviamente uno no los va a poder ver cuando comienza la enfermedad, cuando ya son sobreacumulados en las articulaciones, se comienza a ver así como en esta foto de las manos, como unos tumorcitos, unas bolitas, unas cosas blancas, unas prominencias, algo que sale de tu huesito, ¿ya? Eso se llama tofos. Y su nombre completo es gota tofacia crónica. Quiere decir que la gota ya es crónica y ha generado nodulitos, bolitas de ácido úrico en las articulaciones y eso está deformando pues, la... Puede salir en cualquier localización. Generalmente es las articulaciones es lo más frecuente afectado, pero pueden salir en orejas, en la yema de los dedos, en los tendones. Esta es otra imagen de los tofos, cómo se ven cuando ya drenan, porque se rompen, cuando se hinchan mucho se rompen y sale como una tiza blanca. Acá hay otra localización, acá hay otras localizaciones, ¿no? De los tofos. Son unas bolitas medias duritas. Ahora, es importante, aparte de conocer la enfermedad y cuándo ir a atención médica, porque le esta charla principalmente cuándo ir a la consulta médica, todo lo articular, debe hacer ir al paciente a consulta médica, pero ya conociendo más o menos la localización y las características de este dolor, más o menos uno ya puede sospechar qué es lo que tiene, ¿no? Generalmente se tiene que limitar, la imagen de la izquierda representa más o menos el tipo de pacientes con gota que nosotros generalmente vemos. Generalmente son hombres, adultos mayores, que han tenido, digamos, un exceso alimentario, por así llamarlo, y de repente son pacientes que toman frecuentemente y tienen una vida, digamos, nocturna más de lo recomendado, ¿no? Y con episodios de muchas veces de dolor que pasa solito. A estos pacientes, aparte de la evaluación que se tiene que hacer para otras enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión que hemos conversado, el sobrepeso que hemos conversado, tenemos que limitar la ingesta de alcohol, el consumo de purinas y productos con fructosa. De manera resumida, lo de la fructosa sería todos los alimentos que vemos en la tienda que son procesados, esos tienen fructosa, ¿ya? Y eso habría que limitarlo, porque va a ser un desencadenante a que te dé nuevamente tu crisis de gota. Ya para terminar, y antes de recalcar algunas ideas, que esta es una de las ideas principales, si los niveles de ácido úrico son altos en sangre, pero no tengo molestias, ¿será gota? La respuesta es no. La respuesta que lo único que tengo es ácido úrico en sangre alto. Eso obviamente a la larga hace que pueda aparecer gota, pero puede que no. La única forma de decir que tenemos gota es que tiene que haber
los cristales, tiene que haber episodios de dolor articular producido por los cristales, ¿no? Realmente el diagnóstico debería hacerse viendo los cristales al microscopio, pero muchas veces eso no es viable. Solamente con los criterios clínicos que hemos conversado se puede hacer el diagnóstico. Otra consideración importante es no tomar medicamentos, digamos, por nuestra propia idea o ir a la farmacia cuando tengamos su dolor. Si bien eso nos puede ayudar en el momento del dolor, a la larga eso oculta las enfermedades, porque tenemos pacientes que tienen un dolor persistente años y no saben por qué. Y no es bueno estar sin saber exactamente qué nos origina el dolor. Una idea de esta charla es también que el paciente sepa que todo dolor tiene que tener una explicación, porque si no, estamos tratando a ciegas las enfermedades. Eso sería todo.